sensitivas sensoriales. Sensitivas y sensoriales. Hemos hecho todo lo que lleva al cerebro o a los centros primarios. Todo lo que hemos hecho es de los receptores periféricos hacia el cerebro. Se llaman vías ascendentes o sensitivas o sensoriales. Ahora, las únicas dos que bajan, fíjense qué maravilloso es, no es mucho. Las únicas dos que bajan son las motores. Van a ver acá que hay dos motores. Si ustedes recuerdan, voy a tomar el segundo para ir a ver el esquema, porque este esquema es el resumen. Aquí está el resumen de más de 3 clases. Y vean acá abajo lo que dice. Vías motoras, las únicas que bajan, la piramidal y la extrapiramidal. La piramidal, que es córtico-nuclear, quiere decir de la corteza al núcleo, y la córtico-medular o espinal, que es de la corteza a la médula espinal. Vean bien esto. Aquí está, por eso digo, el que sabe este cuadro se da cuenta de todo. Las piramidales son dos. O van a la médula espinal o van a los núcleos motores de los pares craneanos. Ustedes saben que aquí hay 12 pares craneanos. De los 12 pares craneanos, hay algunos que son sensitivos. A esos no les toca ir. ¿Para qué va a ir? Va a ir a los pares motores, pares craneanos motores. Por ejemplo, el 4, el patético, por ejemplo, mueve el ojo. Va a ir al 4, mueve el ojo. El 3, motor ocular común, es motor. Entonces tiene que ir ahí. Pero, por ejemplo, el primero, el olfatorio, no tiene por qué ir al olfatorio. Más bien al contrario, el olfatorio es el que va de la nariz al cerebro, no del cerebro afuera. Entonces van a ver que aquí está el resumen de nuestra vida, porque con esto hacemos la mayor parte de nuestra vida. Y con esto completamos el actuar de nuestra vida. Porque tenemos necesariamente que tener una extrapiramidal que esté funcionando para que podamos movernos, caminar, manejar una bicicleta, manejar un auto, etc. Que es la vía extrapiramidal primaria, que ahorita van a ver cuál es, y la secundaria, que ahorita van a ver. Entonces, este resumen, ahora sí, nos vamos al tema en cuestión, al tema de la vía motora. Escuchen lo que dice. Vamos a leer de nuestra última clase y son 3 hojas lo que vamos a avanzar. Las vías motoras comprenden estructuras neuroanatómicas que se integran funcionalmente con la corteza motora. De ahí nace corteza motora. Y corteza premotora para lo extrapiramidal. Áreas suplementarias, ya, como ser los núcleos basales del telencéfalo, ¿se acuerdan del locus nigra, que es extrapiramidal? ¿Se acuerdan del núcleo rojo? Es extrapiramidal. ¿Se acuerdan del núcleo de Luis? Así, que es sustancia negra, núcleo rojo, núcleos vesticulares, cerebelo, núcleos motores de los pares craneanos hasta los anteriores de la mente. Estas estructuras generan vías que conducen impulsos motores voluntarios. Mueve el dedo, mueve la cabeza, uno le da la información al cuerpo. Eso se llama voluntad.
Y hay los otros movimientos que son los automáticos y asociativos, que es la extrapiramidal, que es manejar una bicicleta, patear una pelota, no sé, manejar un auto, etc. Estos impulsos cumplen su cometido, ya sea mediante la vía piramidal o la extrapiramidal, originándose en la corteza cerebral, que es lo principal, pero también en estructuras subcorticales que hacen sinapsis. Muy bien. Ambas vías se integran. Vean qué bonito lo explica el doctor. O sea, no hay solamente que mover mi dedo, mover mi mano. No. Hay algo de extrapiramidal porque estoy integrando, estoy hablando, estoy coordinando mi mano, estoy viendo el momento. Por eso digo, ambas vías se integran funcionalmente para desempeñar la motilidad en forma armónica y coordinada. ¡Qué bonito! O sea, piramidal y extrapiramidal siempre van a ir juntos. Entiendan esto. Filogenéticamente el sistema piramidal es el más reciente que el extrapiramidal. Que lo primero que había formado en el útero de la madre es lo extrapiramidal. Y lo último que se ha formado antes de nacer, lo piramidal. Miren, eso más es fácil. División. Las vías de la motilidad se dividen en vía piramidal, como dice, llamadas así, porque sus fibras, ¿por qué se llama piramidal? A ver, ¿por qué le han dado ese nombre? Llamadas así, porque sus fibras a nivel de la médula del bulbo, quiere decir a nivel del bulbo, forman las pirámides vulvares, ¿se acuerdan? Esos cordones llamados pirámides vulvares, por eso se llama piramidal. Ese es el motivo. Y las vías extrapiramidales, ¿por qué se llaman así? Llamadas así porque sus fibras no participan en la formación de estas pirámides. Pasan por otro lado, entonces le han llamado extrapiramidal. Qué sencillo, ¿no? Uno no sabía por qué. Aquí da la explicación. Se acabó de explicar. Ahora habla y entramos a la primera vía. Entramos a la primera vía, la vía piramidal. ¿Qué vamos a ver acá? La luz, ahí le da, ahí mejor, ya. La vía piramidal motora, todos estamos hablando de vía motora, se divide en propiamente dicha y la vía córtico-nuclear o penicular. A ver. Para que lo entiendan. ¿Cuántos pares craneanos salen del cráneo? 31 a 30. ¿Cuántos son los que salen? ¿Cuántos pares craneanos hay? 12. A ver, muchachos, ¿cuántos pares craneanos tenemos? 2. Dos. ¿Cuántos pares raquídeos hay? 31 a 33. Dice, se divide en dos. La propiamente dicha es la de los 33. Esa es la propiamente dicha de las 33 pares raquídeas. ¿Y cuál es la otra vía córtico-nuclear o geniculada? La de los pares craneanos. Pero no son a los 12 pares. No. Ahí los vamos a diferenciar. Son solamente a unos cuantos. Entonces, son dos. Uno que va a los 33 pares raquídeos, es la propiamente dicha, y la otra que va a los pares de los pares craneanos, pero no son 12, son a unos cuantos. Al 1 no le va, al 2 no le va, al 3 sí le va, al 4 le va, al 5 le va porque mueve la mandíbula,
El 6 sí le va porque mueve al ojo. El 7 sí porque ayuda para los movimientos de la faringe. El 8 no, el 8 es para la audición, no le va. Al 9 sí, el glosofaringeo mueve la faringe, la parte de la lengua. El 10 sí, el neumogástrico es netamente motor. El 11 el espinal sí, y el 12 el hipogloso que mueve la lengua. Entonces casi son los 10 pares craneales. Al 1, al 2 y al 8 que no les va. Después les va a los 11, a los 9 pares craneanos restantes. Entonces ahora empieza ahí la vía piramidal propiamente dicha. La vía motora propiamente dicha, ¿dónde está la primera neurona? Ahí viene el gráfico. Aquí. ¿Lo ven? Ya no puede estar pues ahora como en los sensitivos, casi en la piel, digamos. Ya no. Ahora tiene que estar al revés. La primera neurona ya tiene que estar en el cerebro, en la área motora, en la área 4 de Brodmann, que es el área motora de Brodmann, 4, también llamada prerolándica o también llamada área motora. De esa área 4, que tiene 10 capas, les han enseñado, lo he escuchado, de las 10 capas, no me había dado acá, de las 10 capas de la masa gris, hay una que son las importantes que se llaman las células de von West, una capa del cerebro que tiene una célula llamada de von West. Esa es la primera neurona. Por eso aquí dice, miren, primera neurona en la corteza. Miren ahora, veanla, va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar. Sigue bajando, y vean lo que hace, ya eso conocemos, el entrecruzamiento piramidal o entrecruzamiento motor o entrecruzamiento vulvar. Miren cómo cruza al otro lado de lo que era el haz piramidal, cruza y ya le llamamos ahora piramidal cruzado, porque ya cruzó y se fue y se conectó, miren dónde, en la asta anterior de la médula. Ya no puede ir a la posterior, no tiene para qué, porque el posterior es sensitivo. Se va aquí y aquí se conecta con la segunda neurona. Su axón de esta segunda neurona, su axón, sale como un par raquídeo. A eso les iba a decir, 33 pares raquídeos. Sale como un par raquídeo. ¿Y termina en dónde? En los músculos que le vamos a dar la información, que muevan el dedo, muevan la mano, muevan el pie, muevan la lengua, muevan. Entonces, fíjense, tan fácil que con 2 neuronas podemos mover el pie, el dedo del pie. A ver, dentro de su zapato muevan su dedo. Eso lo han hecho con 2 neuronas. 2 neuronas. Uno que estaba en su cerebro, en la área 4 motora de células de von West, y de ahí ha bajado, ha cruzado, tuvo que cruzar, se conectó con la asta anterior de la médula, y el axón de la segunda neurona salió y se fue al dedo del pie, al músculo del dedo del pie. ¿Se acabó? Eso vamos a leer. Entonces, escuchemos lo que decía aquí. Primera neurona. Entiendan. Para que lo lean al frente si no quieren leer en su libro. Primera neurona. Es el origen de la vía piramidal propiamente dicha de los pares raquídeos. Se encuentra situada en la
las siguientes áreas corticales. Área 4 de Brodmann. Área motora también 6. También le ayuda a la 6, perfecto, pero la 4 es la principal. Es asociativa. Sectores adyacentes a la 3, 1 y 2, ya. Áreas por ahí cerquitas a la área 4. Perfecto. Desde su origen cortical, los axones y las fibras bajan, descienden, van por el brazo posterior de la cápsula interna, que era una parte que habíamos visto de sustancia blanca, la cápsula posterior, pasan, se orientan, van del homúnculo, ingresan al mesencéfalo, pasan por el mesencéfalo con un haz ubicado cerca del haz parieto occipital. Ese entonces estaban cerquita del haz de Surk o de haz geniculado. Siguen bajando, siguen descendiendo a la parte basilar del bulbo. Primero del puente, de la protuberancia primero, hacen alguna conexión con los núcleos pontíneos, pero no importa, después se los explico. Y fibras transversales ontocerebelosas. Todavía conectan con los núcleos de la protuberancia. Al bajar, les conectan a los núcleos de la protuberancia. ¿Para qué? Para que la protuberancia tenga la actividad del quinto par también. Ahí está cerquita el quinto par, ¿no? Siguen bajando, se conectan, perfecto, pero siguen bajando. Van dando unas conexiones a los pares craneanos. El 2 no dijimos, el 1 no dijimos, al 3 ya le dan en el mesencéfalo, al 4 le dan en el mesencéfalo, al 5 le dan en la protuberancia, al 6 le dan cerca de la protuberancia y del bulbo, al 7 le dan ya en el bulbo, es el 7, el 8 le dan en el bulbo pero no le dan, al 9 le dan, al 10 le dan, al 11 le dan, al 12 le dan y siguen bajando, bajan. Y entonces, lo que dice acá, siguen bajando hasta la médula oblongada, que es el bulbo, se reagrupan, se hacen las pirámides vulvares y forman las pirámides vulvares. Por eso se llama haz piramidal. A nivel de la médula oblonga, o sea bulbo, el número total de fibras piramidales llegan aproximadamente a ser 1 millón. ¿Se dan cuenta? 1 millón. 1 millón de fibras. Podríamos contar, ¿cómo lo habrán contado? Pero a ver, 100 fibras de como cabellos está difícil, es como sus cabellos. A ver, cuenten 1 millón de cabellos. No es tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, 1 millón cerca de las pirámides vulvares, imagínense. Repetidamente igual a las neuronas. Las neuronas piramidales de Best, ahí están, ahí se originan en las neuronas piramidales de Best, ubicadas en la quinta capa, había sido la quinta, no me acordaba cuál, la quinta capa de la corteza gris, de la corteza cerebral, de la corteza gris, donde solamente 30.000 por pirámide. A ver, quiero entender esto. Las neuronas de células ubicadas en la quinta capa de la cortical son solamente 30.000 por pirámide y constituyen únicamente el 3% de las fibras piramidales. ¡Wow! Todavía es el 3% solamente. ¡Qué va! El resto proviene de otras neuronas ubicadas en diferentes áreas motoras. De todas las fibras piramidales, el 65, yo les he dicho desde el primer día de clases, el 70. El libro antes decía el 70, pero ahora ha cambiado y dice el doctor, el 65, ya, son mielinizadas, y el 35, amielinizadas o hijo de allá. Ya estaba hablando. El 70 cruzan y el 30 van directo, eso yo les avisé. Perfecto, eso no cambia. 30 van a cruzar, como es el 70% van a ser cruzadas y el 30% se van a ir rectos. Y ahora nos dice el doctor que habían sido un 65 mielinizadas y un 35 amielínicas. Yo les he dicho que este cable que está colgando aquí tiene una goma que la protege, esa es la mielina del nervio. Esa es la mielina del nervio.
Casi todas están mielinizadas, 65%. Pero hay algunas que están peladas, sin la goma negra, sin la mielina, y se van así, sin mielina. Al llegar a partir de la base de la médula, el 80% contingente de trifórticos cruza, miren, está aumentando, yo aprendí el 70%. Aquí dice el 80 al 90% cruzan. Eso quiere decir que un 20 al 10% van directo. Bueno, cruzan al lado homólogo y se dirigen al otro lado, por eso se llama haz piramidal cruzado. Aquí está, haz piramidal cruzado. Por consiguiente, los axones procedentes de la corteza motora derecha actúan en los músculos izquierdos. Mi corteza derecha, esta es mi derecha, mueve mis músculos izquierdos. ¿Qué dedo han movido ahorita de su pie derecho? Pues de la orden lo vio del cerebro izquierdo. Cruzado. El resto de las fibras que no se cruzaron, un 20%. Escuchen, pues aquí está la realidad del tema. Lean esto, porque aquí está la respuesta. El resto de las fibras que no se cruzaron en la médula oblonga, en el bulbo, llegan al cordón anterior de la médula espinal del mismo lado, directo, de su origen, en una forma de llamado haz córtico-espinal anterior o directo. Perfecto. No se cruzó. Ahora escuchen. Esto indica que las fibras córtico-espinales, antes de su decruzación, producen, en caso de lesión, un defecto motor contralateral, mientras que estas lesiones de estas fibras espinales están debajo del entrecruzamiento motor, ocasionarían un déficit motor del mismo lado. El neurólogo, por eso estudia neurología 4 años, diferencia las fibras cruzadas y motor. Un neurólogo hace la diferencia. El examen clínico, él sabe cuáles cruzaron y cuáles no cruzaron. Porque ahí está explicando. Si hay una lesión, se puede distinguir si ha sido el haz piramidal cruzado o el directo lesionado. Miren, eso es para la parte clínica del neurólogo. Pero concluye, y bonito concluye. Los dos haces, el directo y el indirecto, a medida que se descienden, dejan sus fibras en la sustancia gris de la asta anterior de la médula espinal, lo sabemos. Las fibras del haz piramidal cruzado, ubicadas en el cordón lateral, terminan haciendo sinapsis en la asta anterior de la médula espinal, segunda neurona, lo sabemos, perfecto. En tanto, las fibras del haz piramidal directo llegan a las astas anteriores del lado opuesto de su origen. ¡Ah, caramba! ¿Qué está explicando? Ahora van a decir, doctor, se está contradiciendo. Las 100 que bajaban, 70 se cruzaban y 30 bajaban recto. Hasta ahí hemos aprendido. Ahora está explicando que en la médula, porque eso es en el bulbo, donde se cruza. Dice ahora, y está explicando, en la médula, estas 30 que estaban directitas, que estaban bajando, van a cruzarse una por una. Y van a llegar a la asta anterior, como está explicando, del lado contralateral, van a llegar. Entonces, pero ya no se ve ese entrecruzamiento, ya no lo vemos. ¿Por qué? Porque ya eran 30% que han entrado a la médula recto, directo, pero han ido cruzándose de una, y ya no lo hemos visto. Pero el 70% sí lo hemos visto como se cruza. Eso está explicando que al final, en la médula espinal, se va a cruzar de uno por uno a la asta anterior. ¿Qué va a terminar al final? Todas van a ser cruzadas. Por eso dice aquí, por tanto, estas fibras de la pirámide llegan a la asta anterior del lado opuesto a su origen.
Una vez que en la asa anterior ambos hacen sinapsis con la segunda neurona. Ahora sí. No, se me pasó. Con esto concluimos. Despacito, despacito, despacito. Ahí. Ahí. Con esto concluimos. Hay una hojita ahí para que pongan su nombre. Los haces piramidales dejan sus fibras en las astas anteriores de la médula espinal en la siguiente proporción: 55% cervicales. Wow, exacto, la columna cervical es bien importante. Miren la importancia de la columna. 15% en la torácica, poquito, para mover los músculos respiratorios, músculos intercostales, etc. 30% en lumbococcígeo, mover las piernas, mover las extremidades inferiores, toda la parte pélvica. 30%, 15% en tórax, pero el 55% en cuello. Ahí está la mayor parte, porque ahí están miembros superiores, está cabeza, cuello, movimiento del tronco. Es algo, ¿no? Por eso que cuando hay una lesión de un accidentado de moto, se lesionó la columna cervical, se acabó su vida. Se acabó su vida. Claro, 55% de la actividad corporal. ¿No? Pero si solamente ha sido en la columna baja, ahí en la parte lumbar, ha quedado paralítico. Ayer he atendido yo a un paciente paralítico en silla de ruedas. Se maneja muy bien el señor, ya de edad, como unos 50 años, pero se maneja muy bien en la silla de ruedas, se mueve muy bien, ha logrado moverse, pero no mueve sus piernas, no tiene sensibilidad, no tiene movimiento, no tiene nada, porque tiene una lesión lumbar. Pero miren, vive bien el señor, o sea,